el periodo de tiempo que van a fijar para finalizar ese tapering, lo que influirá sobre los mercados financieros. Y mientras tanto miramos al cierre de las bolsas europeas, un cierre finalmente en positivo después de los temores que veíamos a inicios de esta semana. El CAC 40 de París ha cerrado con un rebote del 1,29%, el DAX en 15.506 puntos ha recuperado bastante el ritmo, ha cerrado finalmente con una subida de 1 punto porcentual, el FTSE de Londres 1,47% al alza, 1,44% para el MIB del italiano y el IBEX 35 el más rezagado con un 0,60% de ascenso, pero ojo porque hemos retomado ya, hemos recuperado los 8.800 puntos, hemos cerrado en 8.808,4 enteros. Dentro del selectivo español, hoy entre los principales movimientos hemos visto las subidas de la banca con Banco Sabadell 5,5% al alza, también ArcelorMittal recupera las caídas de estos últimos días, 4,4%, Fluidra 3,4% de ascensos y en el lado contrario, Almirall ha sido el peor, el más bajista de la sesión, un 2,02% de caída, Celnex con un recorte del 1,76% y retrocesos del 1,19% para Inmobiliaria Colonial. Mientras tanto seguimos viendo los avances también en Wall Street, el Standard & Poor's 500 con rebotes superiores al 1%, 0,96 para el Nasdaq 100 y el Dow Jones 1,27%. En un día en el que hemos seguido pendientes de la gigante Evergrande, seguimos con la mirada puesta en ella. Este jueves hará frente al vencimiento de sus deudas en yuanes, va a pagar los intereses que vencen el jueves en sus bonos locales. Ofrece así cierto alivio, podríamos decir, a unos mercados nerviosos que han estado en vilo en los últimos días por los temores de que un impago de la deuda pueda repercutir en el sistema financiero mundial y desatar lo que conoceríamos como un Lehman Brothers asiático. Mientras tanto, Pekín ha inyectado liquidez al sistema financiero. Hemos visto cómo el gobierno chino finalmente ha inyectado 18.600 millones de dólares en una señal de apoyo para mantener cierta estabilidad. Y teniendo en cuenta estas noticias, han sido las noticias de mayor peso en la sesión de hoy. Ponemos la mirada ahora ya sí en México. Vamos a conectar en los próximos minutos y a charlar con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una muy buena jornada. Nosotros, pues rápidamente estamos casi a mitad de la sesión. Les comparto los datos. Precisamente como comentas, yo creo que se está contagiando pues relativamente un optimismo. Vamos a esperar al Jerome Powell a ver qué dice más adelante. Y pues bueno, nosotros estamos con el índice de precios y cotizaciones en terrenos positivos, 1.08 arriba, y esto principalmente en la parte, sobre todo de aerolíneas. Volaris está 3.05 arriba. Recordemos que el impacto que han tenido las empresas que manejan commodities, como lo es la industria de la construcción, Cemex reportaba el día lunes de terrenos negativos, casi 4% a la baja. Hoy ya ha recuperado esas pérdidas desde el día lunes, está cotizando 2.65 a la alza. Y les comparto rapidísimo la gráfica del ArcelorMittal. Está teniendo 2.71 a la alza y principalmente aquí podemos ver la gráfica, ya tiene recuperó pues vaya algo de lo del día lunes. Este es prácticamente del día lunes, 607, aquí está en pesos. Estamos manejando nosotros un ADR que se puede comercializar en la parte de bolsa aquí en México. Y bueno, aquí está precisamente la baja, la sobreventa, que más bien la sobrecompra, perdón, por frecuencia relativa a 12 días. Aquí ya está teniendo la ligera recuperación. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos. Ahorita que estábamos platicando de Cemex, precisamente una de las grandes empresas aquí en México y nacida en Monterrey, pues tenemos un invitazo de lujo. Por favor, si me haces los honores, mi querida Marta. Por supuesto, Ricardo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por ese repaso a la situación que tenéis vosotros ahora mismo bursátil, pero tenemos un invitado que es René Lankenau, es el CEO de White Paper, que nos acompaña en los próximos minutos. René, en primer lugar, bueno, buenas tardes desde España, desde Madrid. No sé desde dónde estás ahora, pero en cualquier caso, creo que si estás en México, buenos días para ti.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy en Monterrey. Ahora todavía es la mañana para mí. René, vamos a charlar en los próximos minutos de emprendimiento, precisamente en la zona norte de México, Monterrey. No sé si podríamos establecer, en primer lugar, una fotografía general sobre cuál es el estado actual de este ecosistema de emprendimiento allí. Sí, a ver, de hecho, arrancamos hoy el día con una nota sumamente relevante para México, y es que Kavak, que fue el primer unicornio, el primer unicornio mexicano, anunció que cerró una nueva ronda de financiamiento, consiguió $700 millones y una evaluación de casi $9,000 millones. Y estamos hablando de una empresa que está duplicando su evaluación en el mismo año, ¿no? Si no me equivoco, fue en marzo cuando anunció que estaba superando los $4,000 millones. Escuchaba, Ricardo, sobre el Cemex. Con esta evaluación, Kavak se pone justo detrás de Cemex como una de las empresas más grandes de México, si lo comparáramos como market cap. Y yo me pongo a ver eso justo cuando hoy estaba trabajando en un artículo que voy a publicar el viernes de una empresa que fue la primera que recibió una ronda de financiamiento de más de $20 millones en México, y fue en el 2018. O sea, estamos hablando de cómo han crecido, cómo ha crecido el interés de los inversionistas por México en 3 años de una forma absolutamente exponencial. Entonces, eso tiene una serie de implicaciones muy, muy interesantes para México. Hay una serie de oportunidades y al mismo tiempo también muchos retos que todavía hay que definir, ¿no? Oye, René, platícanos precisamente de estos retos, porque van aceleradísimos toda la parte de tecnología y también la que no es de tecnología. Muchas veces pensaríamos que es únicamente este sector, pero platícanos cuáles son los retos. Estamos teniendo mucho freno por parte del gobierno, pero la iniciativa privada sigue dándole durísimo. Platícanos, por favor, René. Fíjate que sobre ese último punto que dice Ricardo, hace un par de semanas entrevistaba a uno de los fondos de Venture Capital más antiguos en México, y me estaba contando el fundador cómo hace 2 o 3 años, cuando iban a ver otros fondos en Estados Unidos o se salían de México, todo el mundo les preguntaba por los temas políticos y el tema de AMLO. Dice, en los últimos 6 meses nadie me ha preguntado, ya no figura eso en comparación del ritmo que traen los proyectos, que traen los emprendedores, de cómo están escalando, etcétera. Ahora, entrando a la parte de los retos ya directamente, pues estamos hablando de empresas, perdón por usar mucho el ejemplo, pero siguiendo el mismo ejemplo de Kavak. Kavak hace poco más de un año tenía 300 empleados, hoy tiene 5,000, ¿verdad? ¿Cómo se va a comportar una empresa que pasa de 300 a 5,000 empleados en menos de 2 años, ¿no? Entonces, tienes desde ese tipo de retos que tienen que ver con la construcción de empresas a una velocidad fuera de lo normal, hasta, por supuesto, el tema de que verdaderamente estén logrando un crecimiento con los clientes, que estén desarrollando relaciones que se conviertan en relaciones rentables, ¿no? Porque pues eso hasta cierto punto todavía falta por validar. Está claro que hay algunas de esas empresas, las más grandes, Bitso, Clip, etcétera, que ya tienen una presencia, una participación de mercado muy importante en los segmentos en los que funcionan, pero hay muchas otras en donde de repente da la sensación de que han crecido más en la evaluación o en el hype que realmente en el negocio como tal, ¿no? Y al final, pues, hasta cierto punto, para eso es Venture Capital, para permitirles hacer ese brinco en el que son todavía cosas muy chiquitas hasta que pueden llegar a una escala que los convierte en un buen negocio. Pero tienen que llegar en algún momento, ¿no? Y esto parece que en el momento que empiecen a recibir dinero de fondos, pues tienen el tiempo encima para demostrarlo. Oye, René, la parte sobre todo allá en Monterrey, o sea, hay muchas empresas familiares, es casi una comunidad muy padre allá, la que se da en el estado de Nuevo León. Platícanos un poquito de todo este progreso y actualizaciones que han tenido todas estas empresas a lo largo, pues yo creo que también de estos últimos 2 años, René. Sí, a ver, particularmente en el caso de Monterrey hay 2 fenómenos que tienen un impacto en el ecosistema emprendedor y tienen un impacto en general en el ecosistema empresarial, por así ponerlo, y ya no solamente de la ciudad, sino yo creo que del país, incluso hasta cierto punto de la región. Uno tiene que ver con la formalización y la institucionalización de los family offices. A raíz de los eventos de liquidez que hubo en las empresas regias a principios de los 2000, mediados de los 2000, pues llegó mucho
mucho dinero, ¿no? a las familias y eso, afortunadamente, en gran medida se ha convertido en la creación de family offices. Nosotros tenemos identificados en White Paper alrededor de 25 family offices en Monterrey que tienen equipos que pueden llegar a tener 50 personas de muy alto nivel, haciendo análisis, viendo oportunidades de dónde invertir y demás, y sobre todo funcionando de una manera sumamente institucional. Entonces, eso está permitiendo financiar proyectos de diferentes tamaños en diferentes industrias, pues de una manera muy interesante. Y tú puedes ver el crecimiento de empresas pequeñas que han pasado a ser medianas en Monterrey en los últimos 10 años, y es sumamente interesante, incluso desde aquí también financiando proyectos en Estados Unidos o en otros países. Ese es un fenómeno importante. El otro, que también es similar y también está relacionado, es el de los fondos de Corporate Venture Capital en las empresas grandes. Y varias de las empresas más grandes en Monterrey, o más grandes en México al final del día, como FEMSA o Arca o el mismo Cemex que mencionábamos, tienen ya equipos muy, muy profesionales, muy maduros, haciendo corporate venture capital, buscando proyectos, invirtiendo en proyectos, trabajando con startups. Hay un caso que vale mucho la pena destacar, que es el de Proesa. Proesa es una empresa que tendrá ventas anuales de alrededor de $4,000 millones, una empresa privada, pero muy, muy grande, muy profesional. El área de corporate venture capital lleva una serie de inversiones sumamente interesantes que seguramente, como es una empresa privada, no tenemos acceso a tanto de los números, pero haciendo ciertos cálculos creemos que ya se pagó ese fondo con el éxito que han tenido algunas de sus inversiones. Hablábamos sobre todo con algún amigo de fondos, esa parte de integrar al Venture Capital en la empresa, vaya, ¿en algún momento puede limitar la innovación? No, a ver, sí, pero no es el caso, ¿no? Depende un poco de cómo participen. La mayoría de estos casos, que al final, como te decía, están bastante profesionalizados, son empresas que esperan entrar como un inversionista más, ¿no? En el sentido de que no esperan tener la mayoría ni una posición controladora. Muchas de ellas no esperan ni tener un asiento en el consejo, ni mucho menos, sino lo ven simplemente como un tema de quiero tener un pie ahí como inversión para tener la opción en algún momento de quizás entrar más fuerte, quizás sí comprar la empresa si fuera el caso, o compartir innovación o hacer acuerdos comerciales. Regresando al ejemplo del caso de Proesa, una de las inversiones que hicieron fue, si no me equivoco, en una empresa de trailers, de camiones eléctricos, y por ejemplo, pues, se convirtieron en inversionistas, pero luego también armaron un deal comercial para que esta empresa le compre los chasis a Metalsa, que es la empresa del grupo. Entonces empieza a ver cómo hay una serie de sinergias que cuando se manejan de forma muy estratégica, pues pueden tener mucho valor para ambas partes, ¿no? Por supuesto que siempre el miedo de que, oye, si yo como un startup voy a recibir lana de un corporativo, pues ¿qué va a pasar? Pues siempre hay un riesgo, como lo puede haber de recibirlo de cualquier otro inversionista, pero creo que es más bien la excepción ya, o al menos cuando se trata de empresas tan institucionales como estas, ¿no? Oye, René, tú también estás pues apostándole a este tema emprendedor con este proyecto de White Paper que ya lleva, pues creo que ya más de 3 años, ¿no? Si no mal recuerdo, pero platícanos en qué consta de qué va. Sí, realmente lleva un año. Empecé en junio del año pasado, un poquito más de un año, pero básicamente lo que estamos tratando de hacer en White Paper es generar contenido que sea verdaderamente relevante, contenido valioso para la comunidad empresarial. Y cuando hablamos de comunidad empresarial, tenemos muy bien definido un cierto segmento de empresarios o directores de muy alto nivel, un perfil de edad. No vamos dirigidos probablemente al segmento millennial, sino incluso más hacia arriba. Y hoy el White Paper, nace primero muy enfocado en los intereses de la comunidad empresarial de Monterrey, porque vimos una necesidad particular en Monterrey, que a pesar de ser una ciudad pues, muy grande, con una vida empresarial muy dinámica, con innovación, con empresas muy grandes, pues hacía falta información objetiva, muchas veces con énfasis local y demás, ¿no? Empezamos ahí, hoy lo estamos también sacando un poco para incluir otras ciudades en el país. El principal producto es un newsletter, tenemos un resumen diario, otra vez muy bien pensado en un cierto perfil de suscriptor, y también generamos una serie de investigaciones más largas, de artículos en donde queremos que tengan un sentimiento como pedagógico, ¿no? Que si tú lo lees, al final del día digas, híjole,
qué bueno que lo leí porque aprendí algo que no sabía, porque esta empresa que yo ubicaba la marca pero no conocía lo que hay detrás, porque esta tendencia que el día de mañana va a afectar a mi empresa no la tenía detectada, etcétera. No, padrísimo. Marta, no sé si tienes una pregunta. Pues por mi parte sería todo. Me ha parecido muy interesante conocer un poquito más de cerca cuál es el ecosistema en estos momentos que se está tejiendo, ¿no? En cuanto a emprendimiento en Monterrey, sobre todo la actuación y cómo ha nacido, con qué objetivo White Paper. O sea que realmente, René, muchísimas gracias por acercarnos a este entorno. Encantado, y lo que se les ofrezca, aquí andamos. Y como siempre, Te mando un fuerte abrazo, René. José Marta. Ricardo Rangel, muchísimas gracias por todo y por traernos estas entrevistas siempre tan interesantes de México. Nosotros vamos a dar el salto a Estados Unidos con nuestra corresponsal Visila Bococo.